Bienvenidos al orden del ser. En este audio vamos a plantear las objeciones más comunes que se suelen hacer al teísmo, y vamos a tratar de darles una respuesta adecuada. Obviamente, es imposible tratar de contestar a cada objeción que se le pueda ocurrir a alguien en contra del teísmo, pero al menos, se contestarán a las 10 más comunes. La primera, y probablemente la más difícil, sería el problema del mal en el mundo, conocida en filosofía como la paradoja de Epicuro. Pero, dado que ya hemos dedicado un audio completo solamente para esa objeción, en este vamos a ocuparnos de las siguientes. Segunda objeción. Si Dios creó el universo, ¿qué, o quién, creó a Dios? La respuesta es simple en realidad, nada ni nadie. La pregunta es absurda en términos lógicos por 4 razones. 1. Dios se define como increado o no causado, es la causa primera. Eso es algo inherente al ser subsistente. Por tanto, preguntar, ¿qué, o quién, creó a Dios, es tan absurdo como preguntar, ¿quién es la esposa de ese hombre soltero? En definitiva, es lo mismo que preguntar, ¿qué, o quién, creó lo que no fue creado? Son preguntas lógicamente contradictorias en sí mismas. 2. Dios se define como atemporal. Cuando se pregunta, ¿qué, o quién, creó a Dios?, se está suponiendo en la pregunta que Dios tiene un pasado, lo cual es erróneo, ya que el tiempo es una propiedad de la materia, y Dios es inmaterial. El tiempo es una magnitud física que mide los cambios en la materia, pero Dios no sufre cambios y no está sometido al tiempo, lo trasciende, por lo que no tiene pasado ni futuro, sino que es presente puro eternamente. 3. Por el principio de razón suficiente. Si admitiéramos que Dios fue creado por algo o alguien anterior, cabría entonces preguntarse qué o quién creó, a su vez, a ese algo que creó a Dios, y si volvemos a admitir algo o alguien aún más anterior, cabría hacerse otra vez la misma pregunta, y así podríamos estar haciendo la misma pregunta una y otra vez, sin hallar en última instancia ninguna explicación. Esto nos lleva nuevamente a un absurdo, y terminaríamos por no dar una razón suficiente ni de Dios ni del universo. 4. Por el principio metodológico de la navaja de Hakem. Este principio, muy usado en ciencia, nos dice que la mejor explicación es la más simple, siempre que no haya otra con mayor o mejor alcance explicativo. Es decir, que proponer una explicación más compleja, con más elementos, y que sin embargo no explica nada más, o mejor, que la más simple, es arbitrario e irracional. Por tanto, si postulando la existencia de un ser subsistente es suficiente para explicar la realidad, proponer la existencia de otros seres gratuita y arbitrariamente es absurdo. Tercera objeción. Si Dios es un ser increado, podemos postular lo mismo del universo y nos ahorramos un paso. Claro, pero el problema es que no podemos. Sabemos que el universo no puede ser increado, no es subsistente. El universo no puede explicarse a sí mismo, ni se le puede atribuir la cualidad de eterno o increado, porque, por ejemplo, nada increado puede ser cambiante, ni compuesto, ni tampoco contingente, como si es el universo. De lo contrario se incurre en absurdo lógico. Si algo es cambiante desde un pasado infinito, entonces habría que concluir que ya ha sufrido infinitos cambios antes de que nosotros observemos uno, pero si realmente podemos llegar a observar uno, entonces es que no han podido suceder infinitos cambios anteriormente. Si algo es compuesto, necesita una causa de composición de sus partes diferenciadas, y el universo y la materia en general es compuesta de partes diferenciadas. Pensemos, como analogía, en un puzzle de 2 piezas. Si existe tal puzzle de 2 piezas que encajan, es porque algo, o alguien previo, ha determinado o ideado que así sea, cuando podía haber tenido 3 piezas, o 4, o 1. Si algo es contingente, es decir, podría no existir o existir de otra forma, como por ejemplo con otras leyes, o las mismas con otras constantes, entonces requiere una causa y una explicación suficiente de su ser y su forma de ser, que necesariamente es externa a él mismo, una razón de su existencia, y el universo es contingente. Por eso se propone la existencia más fundamental de un ser inmutable, absolutamente simple y subsistente. Que por sus propios atributos existe sin necesitar una causa anterior, y que da explicación de su propia existencia, ya que no podría no haber existido, o haber existido de otra forma, por imposibilidad lógica, porque él es ser en sí mismo. Por todo ello, un universo cíclico, Big Bang Big Crunch, o multiverso, o una serie circular de causas, no resuelve el problema, sigue estando sometido a las mismas contradicciones lógicas, de contingencia, composición, pasado infinito de bucles, o ciclos circulares anterior al actual, etc. Lo cual es un absurdo lógico.
Cuarta objeción. El aparente ocultamiento divino. Una objeción común del ateísmo consiste en decir que si Dios existe, ¿por qué no se nos hace evidente? Empezaré citando al apologista Dante Urbina. Para responder esto en su correcto contexto debemos ir a la etimología, u origen, de la palabra evidente. Etimológicamente, evidente, proviene del vocablo latín evidentis, que significa que es visto enteramente. Pero resulta que Dios en sí mismo no puede ser propiamente visto, dado que no es un ser físico, y tampoco puede ser abarcado enteramente por nuestro entendimiento, dado que es infinito. En ese sentido, la existencia de Dios no nos es directamente evidente porque Él está en otro plano. Trascendente, inmaterial, etc. Fin de cita. Efectivamente, podríamos hacer la analogía de Dios como el autor de una novela donde ésta sería el universo. El autor de una novela la trasciende, podría entrar en la novela como otro personaje, pero nunca podría mostrarse en la novela como es realmente, es imposible. Ahora bien, desde el teísmo se defiende que, tarde o temprano, Dios siempre da suficientes razones para creer en Él a todo el que lo busca sinceramente. El problema es que, simplemente saber que Dios existe, como sabemos que existe el planeta Neptuno por ejemplo, es irrelevante. Dios quiere que, libremente, establezcamos una relación personal con Él, eso es lo relevante. Si nos obligase a hacerlo, sería un tirano. Se muestra más que suficiente para el que lo busca de corazón, la inmensa cantidad de creyentes es prueba de ello, ya sea a través de lo creado, o por revelación personal, y se oculta lo suficiente como para no forzar la libre voluntad del que no quiere relacionarse con Él. Quinta objeción. Dios es malvado porque crea personas que sabe que acabarán en el infierno. Aquí lo primero es definir qué se entiende en teología como infierno. Pues bien, el infierno es simplemente el lugar, o más bien, el estado, metafísicamente hablando, donde se encuentran las personas que libremente han decidido rechazar a Dios. Es una forma de existencia más allá de la muerte donde Dios está ausente. Ahora bien, las tradicionales descripciones del infierno como un lugar de torturas y fuego son simples alegorías para ayudar a entender a gente de la antigüedad sin cultura. Evidentemente, desde el punto de vista de un creyente que ama a Dios, es el peor lugar donde se puede estar, porque es para siempre y porque donde no hay Dios no hay verdad, no hay bondad, no hay verdadero amor, etc. Pero, por ejemplo, no puede haber fuego en un lugar inmaterial donde no puede haber combustión. Simplemente es una buena manera de explicar a alguien de la antigüedad que es el sitio donde menos le interesa estar. Dicho esto, Dios no tiene por qué privar de la existencia y del gozo eterno a todo el mundo por aquellos que libremente deciden rechazarlo, como si estos tuvieran un derecho de veto a la vida de los demás. Y aparte de esto, si tú no existes, Dios no tiene nada que saber de ti. Dios sabe de nosotros por su omnisciencia y atemporalidad antes de que vivamos materialmente en este mundo, pero no antes de crear nuestra alma metafísicamente y ver cuál será nuestra elección libre desde su dimensión atemporal. Es esperable que Dios, por su perfecta bondad y omnisciencia, disponga las cosas de forma que se salve libremente todo el que quiera salvarse. Así pues, ya contestamos a la principal objeción, la del problema del mal, en un podcast anterior titulado, El problema del mal, la paradoja de Epicuro. Y en este hemos contestado a 4 objeciones más. Las 5 últimas objeciones las dejaremos para el próximo audio. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.